Bueno, chicos, voy a proseguir con la solución de la tarea de movimiento relativo. Ahora voy a ver el problema 3. Vamos a ver qué dice el problema 3 A ver, dice lo siguiente. Un momento, por favor. Dice, un tren se está moviendo a una velocidad constante de 20 metros sobre segundo cuando un tornillo, imagínenlo puntual, suspendido en el techo a 4,9 metros de altura se desprende y cae. Calcular la distancia recorrida, bueno, y cae. Eso es lo que pasa. Eh, entonces, voy a empezar a dibujar. Imaginemos que el carril del tren es recto y pues podemos poner un plano en la dirección de ese carril y la vertical. Entonces, imaginemos que esto es un vagón del tren y dice que el tren, en este caso, velocidad del tren, ahorita voy a indicar más cosas, pero bueno, es de 20, la magnitud pues es de 20 metros sobre segundo. Y dice que un tornillo, un punto, cae del techo que estaba a una altura de 4,9 metros con respecto al suelo del tren. Asumo, cae. Hay un momento, déjeme llamarlo a ese momento el M0, en el que esta cosa se desprende y empieza a caer. Entonces la pregunta es, bueno, hay varias preguntas. Para resolver este problema, de una vez empiezo a decirles, yo voy a usar dos sistemas de referencia. Como todo se puede pensar que está ocurriendo solo en el plano este que va que es, ahora sí que pasa por el tornillo y que es paralelo tanto al eje del tren, de las vías, pues, como la vertical. Como todo se puede resolver ahí, pues solo voy a usar un sistema de referencia de dos dimensiones. Y voy a considerar dos sistemas de referencia. Uno fijo con respecto al tren, al que le voy a llamar ese sistema de referencia, pues, T, de tren. Y este sistema de referencia, de hecho, lo voy a poner aquí en el suelo del tren. Imagínense que esta es la vertical por la que va a caer el tornillo con respecto al tren. Entonces, la voy a poner aquí. Ahí va a estar, este sería el origen de T. Bueno, como dijimos que solo vamos a estar en dos dimensiones, entonces bueno, va a ser así. Esto es un plano, ¿no? Este va a ser pues el X del tren, esta va a ser la Y del tren, del sistema de referencia del tren. E imagínense pues que este sistema pues va a ir fijo con el tren, él no va a ver el tren moverse. Y les digo, es tal que, que el eje Y pasa por el punto donde estaba el tornillo inicialmente. Tornillo, al tornillo le voy a llamar doble L, lo voy a representar con doble L de tornillo. T es de tren, por favor, no se les vaya a olvidar, porque empiezan con la misma letra, tornillo y tren. Entonces, doble L va a ser para representar al tornillo y T va a aparecer para representar al tren. Entonces yo pongo este sistema de referencia y voy a poner otro sistema de referencia que va a estar fijo con respecto a las vías, o sea, él sí va a moverse, sí va a ver moverse el tren, al que le voy a llamar justamente de las vías, que nomás por representarlo aquí, a ver, lo voy a poner acá, es el sistema de referencia de las vías, le voy a poner V, de los rieles, vamos a ponerle vías o rieles, ¿qué le ponemos? Rieles, tornillo, no, vías, V.
Ah, pero es que la V la vamos a estar usando mucho, entonces, rieles, va a ser R. Que va a ser pues esta su X, su eje X va a ser paralelo a los rieles del tren, su eje Y va a ser vertical también, o sea, fíjense cómo los dos ejes positivos son paralelos entre sí. Entonces, los ejes, el Y de acá y el vector Y de acá va a ser el mismo, y el vector J de acá va a ser, que es el vector unitario en esta dirección y en este sentido, va a ser el mismo que el vector J de acá. Tienen la misma base de vectores ortogonales. Imagínense lo que es tal que en el momento M0, justamente que lo vamos a entender como T igual a 0, para nosotros el tiempo va a empezar aquí, lo vamos a empezar a medir. Hagan de cuenta que coinciden este es el origen del sistema de referencia de los rieles, le voy a llamar ahora simplemente rieles, pero me estoy refiriendo a este observador. Va a ir dos observadores, el observador del tren que va a medir respecto aquí y el observador de los rieles que va a medir respecto acá. Pero imagínense que en el momento M0, este sistema, por supuesto, como les estoy diciendo, está fijo respecto a los rieles, respecto a la Tierra, no va a moverse a los rieles y al tren sí. Pero imagínense que en este momento sus ejes coinciden. De hecho, coincide todo, o sea, el origen y los ejes coinciden. Esta cosa está aquí. Nada más que para fines de que no se confunda, para no solaparlos, pues lo puse acá, pero imagínense que está ahí mismo, en ese mismo plano. Lo que pasa es que conforme va pasando el tiempo, este sistema de referencia, si se va a mover así, siempre sus ejes van a ser paralelos a los de este, mientras que este se va a quedar ahí en la posición inicial en la que estaba este. Entonces, pues espero se haya dado a entender. En el momento M0, ambos coinciden, pero después el del tren, pues se sigue. Entonces, ya habiendo definido quiénes son mis sistemas de referencia, pues voy a proseguir. Primero noten que los sistemas de referencia en todo momento van a ser paralelos entre sí. Y bueno, o sea, en un momento cualquiera posterior, vamos a poner otro momento. Vamos a poner t mayor igual que 0. Supongamos que acaba el tren ahora. Pues van a estar sobre la misma línea sus ejes X. Este sería T y este sería R. Pero pues como ya se movió el tren, pues este va para allá. Lo separa este es el origen de este sistema de referencia. Tren, y el tren, etcétera. Entonces vean cómo se ha movido. Y el tornillo pues irá por acá, ¿no? Probablemente. Estas serían las vías. Entonces hay dos sistemas de referencia que en el momento inicial, en t igual a 0, coinciden. Bueno, habiendo dicho y que en todo momento, mayor o igual a 0, son paralelos. Estos dos sistemas de referencia, sus ejes son paralelos en todo momento. Entonces, habiendo definido quiénes son los sistemas de referencia, que es muy importante para poder atacar el problema, pues prosigamos con el problema. Por supuesto, pues y X positivo para mí va para allá, Y positivo para acá, para ambos ejes, para ambos sistemas de referencia. Entonces yo voy a empezar a poner ya todo matematizadamente. Y pues bueno, ya después podemos interpretar de una manera menos abstracta. Entonces, inciso A. El inciso A nos pregunta. Calcular la distancia recorrida por el tren durante el tiempo de caída del objeto. Ok. Cuando nos movemos con el tren, usando el sistema de referencia del tren, pues el objeto estaba a una cierta altura, ¿no? H. Y pues va a ocurrir que a ver, recuerden, en este caso, las velocidades, la velocidad del tornillo con respecto a las vías, a los rieles, perdón, va a ser igual a la velocidad del tornillo, bueno, a la velocidad del tren, del sistema del tren respecto a los rieles más la velocidad que el tren ve del tornillo. Entonces, esta velocidad, la velocidad del tren respecto a los rieles,
por supuesto, es esta de acá, su magnitud es 20 metros sobre segundo. En nuestro caso, debido a que supusimos que iba para allá, viendo que este es los rieles, el sistema de referencia de los rieles, pues entonces ya podemos ponerla en todo sentido matemático. La velocidad del tren, como dicen ahí, que es constante respecto a los rieles, ahora lo especificamos. Era claro, pero ahora pues lo remarcamos. Es igual a 20 metros sobre segundo y, porque va en aquella dirección. Ya es constante, dice. Entonces, cuando yo derivo esto, esta cosa de aquí, al ser constante en el tiempo, derivo respecto al tiempo, pues se va a hacer cero y lo que voy a llegar es que la aceleración del tornillo respecto a los rieles es igual a la aceleración del tornillo respecto al tren. Entonces, habiendo dicho eso, suponiendo que el sistema de referencia de los rieles es un sistema inercial, pues la aceleración que va a haber del tornillo debido a que ninguna otra fuerza actúa sobre él cuando ya está cayendo en T mayor o igual que cero, pues va a ser la aceleración de la gravedad. Entonces, simplemente, bueno, pues eso. En este caso en el que suponemos que esta es constante en el tiempo, mayor o igual que cero. Entonces, habiendo dicho eso, podemos irnos al sistema del tren y ver cuánto tiempo le va a tomar caer al tornillo. Nosotros sabemos que un objeto que tiene una aceleración, en este caso va a estar en Y, o sea, la aceleración va a ser menos la aceleración de la gravedad, déjenme ponerla así, por J, que va hacia abajo. Entonces sabemos que un objeto que tiene una aceleración constante, si la integrásemos, ustedes ya hicieron eso al inicio del curso, lo que nos daría es que su posición, la posición del tornillo, déjenme llamarla así, la posición del tornillo respecto al sistema de referencia del tren, pues va a quedar su posición inicial, la posición del tornillo inicial, más voy a hacer aquí, me voy a permitir ahora utilizar la notación de parejas ordenadas para no estar cargando tanto los vectores, pero ustedes ya saben, o sea, A más BJ, un vector que es así, pues lo voy a representar como A, B. Es para no estar cargando esto. En este caso lo voy a entender de esa manera. Entonces, la posición del tornillo respecto al tren va a ser la posición inicial del tornillo respecto al tren, más daría 0, porque en 0 no tuvo aceleración y tiene velocidad constante respecto al tren, coma, menos G0 por T cuadrada sobre 2. Daría eso. Aquí le tenemos que sumar una velocidad inicial por T, pero se puede suponer que la velocidad inicial del tornillo, por como se deja caer, cae, pues es 0. Entonces llegaríamos a este resultado. Esta es la ecuación de toda la vida de la integración de un cuerpo en caída libre, con aceleración constante y velocidad inicial 0. Y pues no es difícil notar que la posición inicial del tornillo respecto al sistema de referencia del tren, pues va a ser H en J y 0 o sea, va a ser H en Y 0 en X, porque justamente escogimos el eje Y para que pasara por el punto. Entonces, esta cosa de aquí, pues, respecto a ese sistema de referencia, no es más que 0,h. Entonces nos queda que la posición del tornillo, déjeme indicar aquí, con respecto al tiempo, va a ser, simplemente integré esto de acá, va a ser la altura inicial menos G0 T cuadrada sobre 2. Pues lo que ya esperábamos que esto fuera el movimiento, el cambio de la coordenada en Y. Como podemos notar respecto al tren, debido a que el tornillo no tenía velocidad inicial, cayó simplemente, pues siempre va a seguir la trayectoria del eje Y y por lo tanto siempre vamos a obtener que su coordenada X es 0 en cualquier momento. Mientras que la coordenada Y pues iba disminuyendo, ¿no? Por esta cantidad. Entonces, bueno, ya de aquí es inmediato que cuando el tiempo de caída del tornillo simplemente va a ser, aquí también utilicé que el tiempo 0 fue T igual a 0, fue el tiempo en el que empezó a caer el tornillo, por supuesto, para integrar, etc.
Entonces, el tiempo de caída del tornillo es cuando justo llega al origen, cuando llegaría al suelo, es decir, cuando su coordenada y fuera 0. Entonces, si uno resuelve 0 igual a h menos g0, déjenme llamarle t de caída al cuadrado sobre 2, pues lo que va a encontrar es la ecuación de toda la vida, ¿no? 2h sobre g0 es raíz de esto, va a ser el tiempo de caída. Entonces, el tiempo de caída no es más que esto, lo que ya nos esperábamos, y haciendo el cálculo, aquellos que lo hayan hecho, esto da 1 segundo. El tornillo dura cayendo 1 segundo. Vean cómo aquí analizamos el movimiento del tornillo respecto al tren, que simplemente hace una línea vertical con aceleración constante. La posición X siempre es 0 y pues esta está variando, y cuando toca el suelo, es decir, cuando su coordenada ya es 0, pues ha pasado 1 segundo. Lo pudimos deducir. Entonces ya está el primer inciso. ¿Cuánto tiempo tarda? ¿Cuánto tiempo tarda en caer el objeto? Dice, calcular la distancia recorrida por el tren durante el tiempo de caída del objeto. Ya que ya sabemos cuánto tiempo duró en caer el tornillo, pues ya podemos usar cuánto avanzó el tren. ¿Por qué? Respecto el tren, la velocidad del tren respecto a los rieles, ya habíamos dicho que es constante, y es esta cosa de acá, que indicado de manera de tupla es 20 metros sobre segundo, 0. Solo tiene componente en X. Ya habíamos dicho eso, la velocidad del tren va para allá. Del tren respecto a los rieles. Entonces, si uno integra esto es velocidad es constante, esto es una velocidad t, pero es constante en el tiempo. Si uno lo integra, pues vamos a llegar a la ecuación de toda la vida de que la posición del tren respecto a los rieles en el tiempo para t mayor o igual que 0, o sea, después de que cae el tornillo, a partir de que cae el tornillo o después, pues va a ser la velocidad por t. 20 metros sobre segundo por t, 0. Porque como no tenía velocidad Bueno, aquí lo único que hice fue integrar esto y darme cuenta que la integral de esto va a ser simplemente este vector por el tiempo, pero hay que sumarle la posición inicial. Pero recuerden que para nosotros la posición inicial del sistema de referencia del tren con respecto al sistema de referencia de los rieles, en el momento inicial coincidían. Entonces, los orígenes, o sea, esto lo que nos estamos preguntando es cuál es la posición de este origen con respecto al origen, el origen del sistema de referencia del tren con respecto al origen del sistema de referencia de los rieles. Y en el inicio, pues era el mismo punto. Entonces, el vector es 0,0. Entonces, por eso es que la posición del tren respecto a los rieles está dado por esta ecuación. Simplemente integré eso y usé las condiciones iniciales que les estoy indicando. Entonces, usando que ha pasado solo 1 segundo, ya puedo obtener cuánto avanzó el tren en el momento en el que cae el tornillo, en el que, pues sí, el tornillo toca el suelo. Entonces sería 20 metros. Entonces, de hecho, decimos mucho más. O sea, decimos que la posición del tren, o para ser exacto, del origen del tren, del origen del sistema de referencia del tren, en el momento en que el tornillo ha tocado el suelo respecto al sistema de referencia de los rieles, pues va a ser 20 metros, 0. O sea, simplemente habrá avanzado. Imagínense que estas dos cosas fueron paralelas. Simplemente la distancia de aquí a acá, una vez que el tornillo ya tocó el suelo, es de 20 metros. Es todo lo que nos está diciendo. O sea, recuerden que empezaron así y luego se movió. Cuando toca el tornillo, la distancia entre ambos orígenes es de 20 metros. En X y en Y, pues este origen no se ha movido porque el tren solo se movía en X. Siguen... Sí, o sea, bueno. Este sistema de referencia no hace esto, es lo que intento decir. Solo se mueve en X. Su origen. Todo el tren se mueve solo en X. Entonces ya está la primera respuesta. 20 metros. De hecho, no solamente podemos decir cuál es la distancia recorrida por el tren durante el tiempo de caída del objeto, sino cuál es la posición del sistema de referencia del tren respecto a nuestro sistema de referencia de los rieles. Es 20,0. Luego, el inciso B. ¿Dónde cae el objeto con respecto al tren y los rieles? Ok. Para hacer eso, pues lo que voy a hacer es
pues ver la posición del tornillo respecto a ambos sistemas de referencia. Entonces, ya habíamos encontrado ahorita, lo integramos, que la posición del tornillo, debido a que tenía aceleración constante en J, respecto al tornillo lo habíamos puesto con doble L, respecto al sistema de referencia del tren, iba a ser simplemente 0, h menos gt cuadrada sobre 2. Mientras que la posición, esto se cumple por las ecuaciones que relacionan las posiciones, las ecuaciones de movimiento relativo, la posición del tornillo respecto a los rieles, pues es la posición del tren respecto a los rieles más la posición del tornillo respecto al tren. Vean cómo se pueden anular índices. Esto es obvio, simplemente viene de la suma de posiciones. Entonces, nosotros ya habíamos encontrado, esto es respecto al tiempo, esto es respecto al tiempo, todo es respecto al tiempo, ¿no? Esto es válido para cualquier tiempo. Entonces, nosotros ya habíamos encontrado quién era la posición del tren respecto a los rieles también, o sea, el sistema de referencia del tren. Cuando digo tren me refiero al sistema de referencia del tren, de su origen, respecto a los rieles. Ya lo habíamos encontrado también, habíamos encontrado que esto era, en el tiempo era simplemente, lo acabamos de hacer antes, era simplemente 20 metros sobre segundo t, 0. O sea, esta distancia, la distancia en x va aumentando con respecto al tiempo a velocidad constante, y en y los orígenes no se mueven. El origen del sistema del tren, del sistema de referencia del tren permanece fijo en y igual a 0. Entonces yo puedo hacer ya, sumar estas dos cosas para ver cuál va a ser la posición del tornillo respecto a los rieles, al sistema de referencia de los rieles en el tiempo. Sumando, lo que me queda es que es 20 metros sobre segundo t, voy a sustituir quiénes son estas cosas, es 4.9 metros menos, pues esto es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, t cuadrada sobre 2. Entonces, esta es la ecuación que me dice cuál es la posición del tornillo respecto a los rieles conforme va pasando el tiempo. Esta de aquí. A ver, entonces estas dos ecuaciones las voy a usar ahorita, pero en este momento solo me interesa conocer dónde estaba el tornillo cuando por fin toca el suelo. A ver, esto es la posición del tornillo respecto al tren, esto es la posición del tornillo respecto a los rieles. Entonces, aquí evaluando en un segundo, que ya sabemos que fue el tiempo que duró en caer el tornillo, no nos sorprende porque de hecho lo sacamos de ahí, que la posición va a ser 0,0. O sea, evaluamos aquí en un segundo y me da que la posición del tornillo respecto al tren al segundo es el 0,0, está en el origen. Y eso no nos sorprende, pues, porque justamente el tornillo se dejó caer, iba paralelo al eje Y, luego toca el suelo en ese instante. Entonces, justo está en el origen. Esto como, bueno, ya después interpretamos no analíticamente, sino geométricamente. O sea, sin tanta referencia a sistemas de referencia. Es redundante. Mientras que evaluando aquí en un segundo, lo que tendría es que la posición del tornillo respecto a los rieles en un segundo, evaluando, pues va a ser 20,0. Y pues no debería sorprendernos, ¿no? O sea, si la posición del tornillo respecto al tren cuando toca el suelo, pues es el 0,0, y la posición del tren respecto a los rieles es 20 metros en X, pues al final la posición del tornillo respecto a los rieles, pues simplemente va a ser 20,0 también. No debería impresionarnos. Entonces, ¿qué nos indica esto? Pues que el tornillo, ya geométricamente, sin hacer referencia tanto a los sistemas de referencia, pues que el tornillo va a caer justo en el punto debajo de la línea vertical en la que se desprendió, por la que pasaba de la línea vertical que pasaba por su posición inicial, mientras que la posición del tornillo una vez que toca el suelo respecto a los rieles, pues es 20 metros desplazado respecto a la posición inicial que inició en X. Pues esa sería como la forma de entenderlo.
sea, de aquí a aquí, una vez que el tornillo toca el suelo, hay 20 metros. Y pues bueno, ya está. Ahora sigue otro inciso. Entonces, la respuesta corta es dónde cae el tornillo respecto al tren, pues justo debajo de donde se desprendió. Y respecto a los rieles, 20 metros de distancia en X respecto a la posición inicial en la que se desprendió, podría decirse. ¿Cuál es la trayectoria del objeto, inciso C, con respecto al tren y los rieles? Ok, entonces por eso es que no quise borrar estas dos cosas. Observen que tenemos que déjenme repetir la pregunta. ¿Cuál es la trayectoria del objeto con respecto al tren y los rieles? Vamos a ver cuál es la posición del objeto con respecto. ¿Cuál es la trayectoria, disculpen, del objeto con respecto al tren y los rieles? Esto es lo que me da la posición del objeto, o sea, del tornillo, respecto al tren. Si quiero ver su trayectoria, pues sería ver qué conjunto es este, cuando t varía, pues supongamos solamente que entre 0 y el tiempo en que ya toca el suelo, que fue un segundo. Entonces, habría que ver quién es este conjunto cuando t varía en esto. ¿Quién sería el conjunto de todas estas posiciones? En X siempre es 0. Y en Y podemos ver pues que van en t igual a 0, empieza a en la altura h, y en t igual a 1 esto es 0. Entonces lo que podemos ver es que va a ser un segmento de recta. La trayectoria del tornillo respecto al tren, supongamos que de aquí cayó, pues simplemente va a ser el segmento de recta que une el techo con el suelo, un segmento de recta vertical. Lo podemos ver de aquí mismo. Lo podría ser un poquito más analítico, pero no quisiera llegar. O sea, la respuesta es que la trayectoria del tornillo con respecto al tren, pues simplemente va a ser las parejas ordenadas 0, y, con y estando entre 0 y pues la altura máxima, h. Esa sería la respuesta analítica, o geométricamente pues la podemos indicar como simplemente este segmento, ¿no? Cualquiera de las dos maneras que lo hubieran hecho, para mí yo se los ponía bien. Ahora ya está ya sabemos cuál fue la trayectoria. La trayectoria de todos los puntos es el conjunto de puntos por el que pasa un objeto en un intervalo de tiempo dado. En este caso estamos entendiendo desde que cayó el tornillo hasta que tocó el suelo, por qué puntos pasó. Ahora, por otro lado, la posición del tornillo respecto a los rieles, ya la habíamos calculado usando la ecuación de suma de posiciones, la ecuación de movimiento relativo, nos dio esto. Entonces tendríamos que evaluar esto entre 0 y 1. Entonces, para hacer eso no es muy complicado. Lo único que se tiene que hacer es, para encontrar quién es la trayectoria del tornillo respecto a los rieles, por supuesto en este intervalo de tiempo, uno va a encontrar, no es muy difícil hacerlo, llamemos a esto de aquí 20 metros por t sobre segundo por tx. Llamemos a esto x. X es igual a 20 metros sobre segundo por t. Entonces, podemos darnos cuenta que x sobre 20 metros sobre segundo es igual a t. Podemos sustituir acá, y a la ecuación que vamos a llegar es que x, 4.9 metros menos 9.8 sobre 2 metros sobre segundo. Y aquí estoy sustituyendo t cuadrada, que va a ser x cuadrada sobre 20 al cuadrado. Entonces nos daría eso. Que dejando de un lado las unidades es, por un momento, es una ecuación. ¿Qué ecuación es? X, 4.9 menos 9.8 sobre 2 entre 20 al cuadrado por x cuadrada. Daría esa ecuación. Si no me confundí, déjenme revisar. Sustituyendo. Un momentito, por favor. Sí, eso es lo que da. Y ustedes pueden notar sin mucho problema, hice simplemente este cambio de variable, que, bueno, aquí es cuando t varía entre 0 y 1 segundo,
o cuando x varía evaluando aquí en 0, sería x igual a 0 y en 1 es 20. Cuando x va de 0 a 20 metros sería. Entonces, la posición, la trayectoria del tornillo respecto a los rieles va a ser esta de acá, va a estar dada por este conjunto. El x, 4.9 menos... Ahorita estoy dejando por un momento de lado las unidades, chicos, pero entiendan que esto está en metros. Con x perteneciente variando entre 0 y 20 metros. Entre 0 y 20. Ahorita estoy dejando de lado las unidades. Entonces, esa sería la trayectoria del objeto analíticamente. Pero pues aquellos que saben, esto es x, y. Entonces estamos viendo a la y como 4.9 menos una constante por x cuadrada. Aquellos que sepan, pues eso lo que nos está diciendo es que, o sea, si vemos a esto como una f de x, lo que tenemos es una parábola. Una constante menos otra constante por x al cuadrado es una parábola que va hacia abajo, y pues de hecho va a ser la siguiente parábola. Suponiendo, ahorita voy a borrar esto, que justo aquí ha pasado ya un segundo, pues la trayectoria que ha hecho el objeto va a ser desde ser x variando desde 0 a 20, va a ser desde 0 a 20, justo en el momento en que cayó el objeto, pues ya estaba a una distancia de 20, el tren respecto a los rieles, y pues va a ser una parábola que por supuesto va a pasar respecto a la posición inicial, acá va a ser h, se evalúa en aquí, x igual a 0, va a ser 4.9 en y en 0, y en x 0, y pues es una parábola, tiene que tener forma de parábola, y por supuesto en x igual a 20, esta cosa pasa por aquí, por el punto en el que cae el tornillo. Entonces, ¿qué parábola va a ser? Pues esta. Analíticamente la podemos expresar así, pero geométricamente pues va a ser esta. Es una parábola invertida porque la constante es negativa y pasa por estos dos puntos, obviamente, porque el tornillo pasó por estos dos puntos. En el momento t0 estaba en la posición h,0 y en el momento t igual a un segundo estaba en la posición 20 metros, 0. Entonces, es esta parábola. Geométricamente tenían que indicar eso, lo cual no nos sorprende porque el tornillo, para nosotros, y por un momento dejamos de lado el tren, como el tornillo al principio iba fijo al tren, el tornillo solo lo vio caer, quiere decir que en un principio el tren no veía al tornillo con velocidad, su velocidad era 0. Y si ese es el caso, quiere decir que el observador de los rieles sí veía al tornillo con una velocidad. ¿Con qué velocidad? Pues la misma velocidad del tren. Entonces, el observador de los rieles veía al tornillo con una velocidad inicial hacia ella de 20 metros sobre segundo y lo ve caer con una aceleración de menos 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, por supuesto, ya sabemos que eso es el caso de un tiro parabólico, por eso no nos debería sorprender que dé una parábola. Bueno, ya está. Ahora el problema da un giro, si no mal recuerdo, aquí es cuando da un giro. Sí, da un giro y dice inciso D, pero pues no es una pregunta, más bien es una statement, es una afirmación, dice, ahora supongan que en el momento en que comienza a caer el objeto, el tren acelera con una aceleración constante de 5 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, lo que pasa ahora, lo que nos están diciendo, lo que tenemos que entender de eso, déjenme hacer el tren un poquito más grande, tenemos que estar en la posición inicial del tornillo, este es el sistema de referencia del tren, bueno, aquí voy a poner el sistema de referencia de los rieles, pero saben que en un momento inicial coincidían. Lo que nos está diciendo es que en el momento inicial vamos a tener que seguir suponiendo que la velocidad del tren, pero solo en el momento inicial, es decir, en t igual a 0, la velocidad del tren era 20 metros sobre segundo, por supuesto en i. Y va hacia allá. Pero esta es la velocidad del tren con respecto a quién? Pues con respecto a los rieles, por supuesto. Los rieles sí ven moverse el tren. Pero lo que nos dice es que en el momento mismo, que para nosotros el momento t igual a 0 era el momento en que cayó el tornillo, también supongamos que el tren empezó a acelerar. Entonces, la aceleración del tren va a ser constante, por cierto. ¿Con respecto a quién es la aceleración del tren? Pues con respecto a los rieles, por supuesto, respecto a la Tierra.
En el tiempo es una constante, ¿y qué constante va a ser? Dice que es 5 metros sobre segundo al cuadrado. Por supuesto, como nos la da positiva, pues voy a suponer que va hacia la derecha y por supuesto voy a suponer que su dirección es hacia allá, porque los rieles van así. No me imaginaría que el tren empezara a subir de repente, ¿no? O que si quisiera salir. Entonces, la aceleración que voy a suponer, o sea, ahí nos dice que es de 5 metros sobre segundo al cuadrado, pero vectorialmente la voy a suponer en la dirección de los rieles, de su velocidad inicial, y era constante, porque nos la está dando como una constante. A partir de ese momento, de T mayor, a partir de que el tornillo cae, esta aceleración es constante. El tren se acelera con aceleración constante, que va a ser 5 metros sobre segundo al cuadrado en I. Empieza a acelerar constantemente para allá. Justo en el momento en que el tornillo cae. Entonces, si esto se está acelerando, si el tren se está acelerando con esa aceleración, el sistema de referencia del tren, que ve fijo al tren, pues se va a acelerar con la misma aceleración. O sea, este origen de aquí, OT, va a sufrir esta aceleración. Este puntito de aquí que está fijo al tren. Bueno, habiendo dicho eso, ya todo cambia. Bueno, por así decirlo, es otro problema, porque en el otro esta velocidad era constante, ahora no va a ser constante porque hay aceleración. Entonces, ahora nos vuelve a preguntar, creo que lo mismo, pero ahora para esta situación. Déjenme checar que sí se esté viendo relativamente bien. Pues ahí más o menos. Ya me lo acabamos, ya vemos que acabamos este problema. Déjenme volver a... Dice, inciso E, calcular la distancia recorrida por el tren. Por supuesto, asumo que se refiere cuando el tornillo cae. O sea, cuando el tornillo toca el suelo del tren, ¿qué distancia ha recorrido el tren respecto a los rieles? Respecto a la posición inicial, que es cuando el tornillo apenas empezó a caer. O sea, entre el intervalo de tiempo en que el tornillo empieza a caer apenas y ya toca el suelo, ¿qué tanto recorrió el tren? Esa es la pregunta. Entonces, para resolver esto, lo que voy a usar es que para T mayor, podría ponerle igual, pero creo que estrictamente es mayor que 0, lo que podemos ver es que el tornillo va a estar en el aire. El tornillo va a estar en el aire, ya no va a estar tocando al tren. Por lo tanto, sí, pues va a estar en el aire. La aceleración del tornillo respecto a los rieles, cuando T es mayor o igual que 0, estrictamente es cuando es mayor, ya no ves que ya no está tocando el techo, con respecto al tiempo, como ya lo vamos a ver, como la persona en los rieles ya va a ver el tornillo pues en el aire, la aceleración que va a ser, estamos suponiendo que, que el observador que está fijo a los rieles de la Tierra es inercial, pues la aceleración que ve de un objeto es la suma de las fuerzas que actúa sobre él, sobre la masa. Pero cuando el tornillo ya está en el aire, la única fuerza que está actuando sobre él es la gravedad. El tren ya no lo está tocando. Entonces, la única fuerza que está actuando sobre él, podemos suponer que es su peso, perdón, no la gravedad, la atracción gravitacional. Y por lo tanto, cuando dividimos entre masa, el peso es m por g, y cuando dividimos entre m, pues simplemente va a hacer g, va a dar g. Entonces, la aceleración que ve del tornillo, la persona que está con respecto a los rieles, fija en los rieles, fija en la Tierra, pues va a ser la de la gravedad, menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado en J. O sea, es menos porque va hacia abajo. Y bueno, pues eso pasaría. No sé si hacerlo de esa manera o hacerlo de la otra manera. Creo que lo voy a hacer de esa manera para que sea análogo a la anterior. Voy a ver el momento de caída del tornillo, pero no lo quiero ver respecto a los rieles, sino lo quiero ver respecto al tren. Entonces, para hacer eso, lo que necesito sacar es cuál es la aceleración
del tornillo respecto al tren para poder integrar y poder así sacar cuál es su posición respecto al tren. Entonces, lo que voy a buscar es esto. ¿Quién es esto de acá? La aceleración del tornillo respecto al tren. ¿Quién es? Pregunta. Y pues para poder concluirla, lo que voy a hacer es pues usar la ecuación que relaciona las aceleraciones de dos sistemas de referencia que siempre son paralelos entre sí. ¿Cuál es? La aceleración del tornillo respecto a los rieles, respecto al sistema de referencia de los rieles, va a ser igual a la aceleración del tren respecto a los rieles, más la aceleración que el tren ve del tornillo. Vean cómo si se anulan estos dos índices llegamos a RWL. Es como una mnemotécnica. Yo por eso me gusta usar esta notación. Y es bastante claro, ¿no? Esta ecuación la vieron con la profesora, etc. Entonces yo sé que esta cosa de acá, regresando a la notación, a mí lo que me interesa saber es esto. ¿Cuál es la aceleración del tornillo respecto al tren? Esto es válido para todo t, mayor o igual que 0. Bueno, para todo t en general. Aceleración del tornillo respecto al tren. Pues lo que tengo que hacer es pasar este para acá, ¿no? Nosotros ya sabemos la aceleración del tornillo respecto al tren simplemente va a ser la aceleración que ve los rieles respecto al tornillo menos la aceleración que ven los rieles del tren. La aceleración que ven los rieles del tornillo pues es esta de aquí, que ya usando la notación de tuplas es menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado en J, en X pues 0, es esta de aquí. Y la aceleración que los rieles ven del tren, pues es esta de acá. En cualquier momento es constante y es esa cosa de ahí, y va en X. 5 metros sobre segundo al cuadrado, coma 0. Es esta de aquí. Entonces, pues haciendo la operación, lo que nos daría es menos 5 metros sobre segundo al cuadrado, coma, menos 9.8 metros sobre segundo. Quiero hacer un comentario intuitivo. O sea, esto ya una vez que lo tenemos es claro. O sea, el tren, cuando lo que va a ver hacer al tornillo es caer con una aceleración de la gravedad, pero como él mismo se está acelerando hacia allá, pero el tornillo ya no se está acelerando con él hacia allá porque ya está en el aire, pues el tren va a verlo acelerarlo en el sentido contrario. Entonces, no es de sorprendernos que la aceleración que el tren ve del tornillo sea esta. Y bueno, pues integrando para poder sacar la velocidad y luego volviendo a integrar para poder sacar la posición, se los dejo eso a ustedes de tarea, integren, es integrar dos constantes. Lo que llegaríamos es, déjenme llamarle a esto la aceleración en X, la aceleración en Y. Pues integramos, lo que vamos a llegar es que la posición del tornillo respecto al tren en todo momento va a ser igual, integrando esto, va a ser igual a la posición inicial en X del tornillo más la velocidad inicial en X por el tiempo más la aceleración en X por t cuadrada sobre 2 y lo mismo para Y, ¿no? La coordenada Y sería la posición de Y inicial más la velocidad en Y inicial del tornillo por T más la aceleración en Y por T cuadrada sobre 2. O sea, si integran, les va a dar esto. Se integran entre 0 y T, entre el momento 0 y T. T siendo un tiempo mayor o igual que 0, es lo cualquiera. Entonces, a ver, la posición en el tiempo 0 de el tornillo respecto al tren, pues sigue siendo la misma, estaba a una altura h, pero en x, pues estaba sobre el eje y, entonces en x su coordenada es 0. Entonces esta cosa, lo que intento decir es la posición del tornillo respecto al tren en el momento t igual a 0, pues es 0,h.
0,h, lo mismo que había pasado antes. Entonces esta cosa es 0, esto es x0, y0, esta es 0, mientras que esta de acá es h. Voy a sustituir de una vez quién es h, es 4.9 metros. Por otro lado, la velocidad inicial del tornillo respecto al tren, esta es la que pasa en el momento 0, en el momento t igual a 0, pues es 0, porque cuando nosotros vemos caer el tornillo, lo vemos con una velocidad, respecto al tren, lo vemos caer justamente, no tenía velocidad. Esto es 0,0. Esto es Bx, By. Entonces esta cosa de aquí va a ser 0 y esta cosa de acá va a ser 0. Entonces a la ecuación que llegamos finalmente es a esta. La posición del tornillo respecto al tren en el tiempo es la aceleración en x por tiempo al cuadrado sobre 2, 4.9 metros más la aceleración en y por tiempo al cuadrado sobre 2. Bueno, si sustituimos las aceleraciones, esta es menos 5 metros sobre segundo al cuadrado. Voy a dejar por un lado, por un momento de lado las unidades, menos 5, y pues esta es menos 9.8, ¿no? Entonces, quedaría eso. Metros sobre segundo al cuadrado, pero por un momento las voy a dejar de lado, indico las unidades. El resultado va a estar en metros. Entiéndanlo, si el tiempo está en segundos, el resultado va a estar en metros. Entiéndanlo así, por favor. Espero puedan integrar ustedes en casa, pero ese es el resultado que da. Solo integré 2 veces la aceleración. Y pues bueno, esa es la ecuación de la posición del tornillo respecto al tren en todo momento, después de la caída. Entonces lo que a mí me interesaba era ver cuándo iba a tocar ¿cuál es la palabra? El suelo. A mí me interesa saber cuándo el tornillo toca el suelo del tren. Que el suelo del tren es cuando la Y vale igual a 0. Entonces la pregunta es cuándo esto de acá es igual a 0. ¿En qué tiempo pasa? 4.9 menos 9.8 por el tiempo de caída al cuadrado. Le voy a llamar a ese tiempo en que toca el suelo, tiempo de caída, cuando esto es 0. Despejando, pues vamos a encontrar lo mismo de ahorita. Eso no va a cambiar. O sea, aquí me va a quedar que el tiempo de caída pues va a ser el mismo de siempre. Raíz de 2h inicial sobre la aceleración, sobre G. 0. Y pues eso ya lo habíamos sacado, es un segundo. Entonces, el tiempo de caída del tornillo sigue siendo el mismo, tanto cuando el tren acelera para allá, como cuando simplemente va a velocidad constante. Y eso no debería sorprendernos, porque el tiempo de caída solo depende de la coordenada Y, de lo que pasa en Y, de los efectos en Y. Y los efectos en Y no han cambiado, solo siguen siendo la aceleración de la gravedad. Entonces, el tiempo de caída, en este ejemplo, en este caso, sigue siendo un segundo. Entonces, la pregunta ya sería ¿en qué posición va a estar el tornillo respecto al tren en ese momento, ¿no? Pues evaluamos esto en un segundo y lo que nos da sería, pues evaluar esto, a ver, da menos 5, menos 2.5, daría en X, coma, ya lo voy a poner en metros, menos 2.5 metros, coma, esta cosa aquí pues va a dar 0, porque justamente en un segundo fue cuando esto se volvió 0. Entonces lo que vemos es que el tornillo respecto al tren ya acelerado va a caer ya no en la misma línea, no en el pie de la línea vertical que pasaba por él, sino que como que se va a mover hacia la izquierda según el tren. Va a caer a la izquierda menos 2.5 metros, alejado del origen. Aquí va a caer después. Va a estar en el suelo, sí, coordenada Y0, pero va a estar aquí a la izquierda, en X, menos 2.5. Y eso es respecto al tren. O sea, en el vagón lo veríamos acá a la izquierda a menos 2.5 metros. Déjenme verificar que no haya cometido ningún error. Es que no estoy viendo el cuaderno, lo estoy intentando deducir de nuevo, entonces es peligroso. No quisiera confundirme. Un momento, por favor. Sí, así es. Y ahora está la pregunta de quién va a ser la posición del tornillo respecto
a los rieles cuando cae. Entonces, para saber eso, lo que voy a hacer es recurrir a la ecuación que relaciona los movimientos, en posiciones ahora. La posición del tornillo respecto a los rieles en cualquier momento es igual a la posición del tren respecto a los rieles, del sistema de referencia del tren respecto al sistema de referencia de los rieles, más la posición del tornillo respecto al tren. Sería igual a esto. Esta cosa, esto en todo momento también, en todo tiempo. Esta cosa ya sabemos quién es. Esta cosa de aquí es la que nos preguntamos cuál va a ser. ¿Quién es? Para poder sacar esto voy a tener que saber primero quién es esta cosa de acá. Entonces, mi mini problema ahorita va a ser deducir quién es eso. Entonces, la pregunta que quiero saber es quién es la posición del tren respecto a los rieles en el tiempo. Para saber eso, para llegar a esa conclusión, lo que tienen, quiero que noten es que la aceleración del tren respecto a los rieles es constante y simplemente es esto de acá, sería ya en tuplas es 5 metros sobre segundo al cuadrado, coma 0. Entonces lo que habría que hacer es integrar esto 2 veces y usar que la velocidad inicial del tren pues será 20 metros sobre segundo solamente en X. Y que la posición inicial del tren respecto a los rieles era 0, porque en el momento inicial pues coincidían. Entonces, si integran y usan estas dos condiciones iniciales, lo que van a encontrar es que la posición del tren respecto a los rieles es la velocidad inicial, 20 metros sobre segundo por t, más la aceleración por t al cuadrado sobre 2. La aceleración constante que es 5 metros sobre segundo al cuadrado por tiempo al cuadrado, y esto sobre 2. Eso en X, y en Y la posición pues se va a permanecer siendo 0. Estos dos sistemas de referencia nunca se mueven en Y uno con respecto al otro, en la vertical. Pero sí se alejan en X. Entonces, eso es a la conclusión que se llega y se integran. Se los dejo de tarea. Déjenme nomás corroborar que no cometí ningún error. Sí, así es. Eso es. Muy bien. Entonces se llega a esta posición respecto al tiempo del tren. Como pueden ver, lo vemos alejarse cada vez más, pero ahora lo vemos alejarse más que con una velocidad constante de 20 metros sobre segundo al cuadrado, va alejándose cada vez, pues con una aceleración constante, aparte. Entonces, si yo sustituyo esto aquí y sustituyo esto acá, para por fin tener cuál es la posición del tornillo respecto a los... cuál es la posición del tornillo respecto a los rieles, lo que vamos a obtener, o sea, simplemente hay que sumar estas dos cosas, solo sustituir lo que estaba escrito aquí, es la posición del tornillo respecto a los rieles es igual a la posición de los rieles respecto... Perdón, la posición del tornillo respecto a los rieles es igual a la posición del tren respecto a los rieles más la posición del tornillo respecto al tren. Pues sería sumar estas dos cosas, las sumamos y a lo que llegamos es que esto es 20 metros sobre segundo por t. Déjenme quitar las unidades, entiendan que si el tiempo ya está en segundos, por favor, entiéndase eso, que si el tiempo ya está en segundos, las unidades de esto va a ser metros. Coma 4.9 menos 9.8 t cuadrada sobre 2. Esto es la suma de esto más esto de acá. Pregunta, ¿nos debería impresionar si observan esta posición respecto al tiempo del tornillo, respecto a los rieles, respecto a la tierra, cómo se observa, cómo cambia la posición del tornillo respecto a los rieles? Es la misma que nos salió en el caso anterior. Pregunta, ¿nos debería impresionar? No, porque en el caso anterior, la aceleración que vemos del tornillo respecto a los rieles es la de la gravedad. Y en este caso nuevo, en el que el tren también está acelerando para allá, también es la de la gravedad. Entonces, y empezamos en la misma posición inicial y con la misma velocidad inicial. Entonces no debería impresionarnos que pues realice el mismo movimiento, la misma trayectoria. Todo era igual. Para el tornillo no cambió nada porque él solo cayó con una velocidad inicial en X respecto a los rieles de 20 metros sobre segundo al cuadrado, porque al inicio se iba unido al tren, iba para allá, pero después cae a 9.8 metros sobre segundo al cuadrado de
aceleración. Entonces él sigue haciendo sigue describiendo este movimiento y ya no le importa que el tren se haya comenzado a acelerar. A él eso ya no lo notó, porque se empezó a acelerar justo en el momento en que él cayó. Ya no le tocó sufrir esa aceleración. Ya el tren no lo empujó. Entonces, por eso pues tiene la misma trayectoria. Entonces, no ha de sorprendernos respecto al tiempo, respecto a cualquier tiempo. Entonces, no ha de sorprendernos que pues la posición del tornillo en el momento en que toca el suelo, que es cuando ha pasado un segundo, respecto a los rieles, pues va a ser la misma que antes. Evalúo y va a ser 20 metros, 0. La misma que antes, la misma que en el caso anterior en el que el tren solo tenía una velocidad constante. O sea, el tornillo cae a 20 metros en X a la derecha y pues está en su altura es 0, ¿no? Estamos respecto al suelo del tren. 20 metros, 0. O sea, ya después lo pueden interpretar geométricamente, pero analíticamente pues es eso. Esto es la posición del tornillo respecto a los rieles cuando cae, y ya sacamos cuál era la posición del tornillo respecto al tren cuando cae. Era menos 2.5 metros. Ya sacamos cuál era la posición del tornillo respecto al tren. Se había movido para acá, ¿no? Y ya lo último es que nos piden, por eso es que no he borrado estas dos cosas, porque las voy a necesitar, nos piden cuáles las trayectorias. Esta es la posición del tornillo respecto al tren y esta es la posición del tornillo respecto a los rieles. ¿Cómo vemos que se mueve el tornillo respecto a cada uno de los dos sistemas de referencia? Entonces, ¿cuál es la trayectoria? Sí, el último inciso F es cuál es la trayectoria del objeto con respecto al tren y los rieles. Entonces, aquí podemos hacer la misma sustitución de antes y nos va a quedar que la trayectoria del tornillo respecto a los rieles, pues va a ser la misma de antes. X variando entre 0 y 20 metros y 20, vamos a poner que ya todo está en metros, por favor, y pues le tomamos todas las parejas ordenadas X, Y igual a 4.9 menos 9.8 sobre 2 por 20 sobre 2 por 20 al cuadrado por X cuadrado. Entonces, si sustituimos esto como X y despejamos la T y la ponemos acá, lo mismo que hicimos antes, llegamos a esta relación. Y pues nos damos cuenta que esto es si lo vemos esto como una f de x, esto es una parábola, ¿no? Que tiene que pasar en el momento inicial, o sea, en x igual a 0, pasa en y igual a la altura inicial, que era 4.9 metros, pasa por este punto y en el momento final, es decir, t igual a 1 segundo o x igual a 20 metros, o sea, justo cuando cae ya el tornillo, pero ya habíamos sacado que el momento de caída, pues, se ha desplazado 20 metros hacia allá, pues la posición es 20 metros en X, en Y0, ¿no? Porque cayó justamente. Y pues es la parábola que pasa por esos dos puntos. La que está más interesante de ver ahora es cuál es la trayectoria del tornillo, pero no respecto a los rieles, sino respecto al tren. ¿Quién sería? Bueno, pues para sacar eso, pues lo que voy a hacer es simple álgebra. Pues sí, lo que voy a hacer es sustituyan esto, por favor, como y. Y va a ser igual a menos 5 por t cuadrada sobre 2. Dense cuenta, perdón, como x. Error. Dense cuenta que como t está variando entre 0 y 1, o sea, nos interesa cuál es la trayectoria entre que cae el tornillo y ya toca el suelo. Como x es igual a esto, entonces la x va a variar, aquí sustituimos t igual a 0, la x variaría, si t varía aquí, la x va a variar entre 0, cuando t vale 0, esto vale 0, y cuando t vale un segundo, evalúo aquí y me da menos 2.5. Entonces, este intervalo está puesto al revés, entonces lo pongo bien. La x va a variar entre menos 2.5 y 0. Entonces, habiendo hecho eso, yo despejo de aquí t cuadrada y lo que me queda es 2x menos 2x sobre 5, es igual a t cuadrada, y la vengo y la sustituyo acá.
Entonces, si hago eso, lo que voy a llegar es que la posición del tornillo respecto al tren, la trayectoria, pues, del tornillo respecto al tren, va a ser las parejas ordenadas, x, esto ya se lo volví x, ya sustituyo acá el t cuadrada como x, 4.9 menos 9.8 sobre 2, t cuadrada lo tengo que poner como menos 2 entre 5x. Entonces hago esto, me queda más, pongo un 2 aquí, entre 5 y x. Ya sustituí t cuadrada. Espero no haber hecho la sustitución mal. Coma 0. Sería eso. De ahí, con x variando, ya dijimos, entre menos 2.5 y 0, en ese intervalo. Esa sería la trayectoria analítica que sigue el tornillo en ese intervalo de tiempo. Estaría descrita por este conjunto de puntos. Déjenme solo corroborar en mi... Sí, da eso. Pues este 2 se va con este 2 y queda 9.8 sobre 5. Fíjense que lo único que hice fue sustituir t cuadrada acá, como menos 2x sobre 5. Entonces, esa es la trayectoria. Este conjunto de puntos, x, eso, cuando x varía acá, pues es un conjunto de puntos en el plano. Lo podemos ver de otra manera. Lo voy a aprovechar para ver de otra manera. Puedo factorizar y ver a esto como 0, a estos vectores de aquí como 0,4.9 más x por 1,9.8 sobre 5. Aquellos que saben hacer álgebra de vectores, vean que la suma de estos dos vectores va a dar esto de acá. ¿Sí? Y esto de aquí, pues la trayectoria sería esta, de nuevo con x variando acá. Ya no lo voy a poner, pero ya saben en qué intervalo está variando x. Y para aquellos que sepan, esa es la ecuación de una recta. Esa es la ecuación de una recta. Vamos a ver qué pasa respecto al tren. Lo que nos dice es que en el momento inicial, cuando x es igual a 0, por supuesto, porque aquí se invirtieron los papeles, cuando x es igual a 0, que es el que corresponde a t igual a 0, pues el objeto estaba evaluando aquí x igual a 0, esto se anula, y esto es 0,4.9. Entonces estaba pues aquí justamente, ¿no? Cayó de esa altura. Y después, en x igual a menos 2.5, si evaluamos aquí x igual a menos 2.5, lo que nos va a dar es pues la posición final del tornillo, justamente, porque corresponde a t igual a un segundo, y sabemos que pues va a ser la posición final del tornillo respecto al tren. Que habíamos quedado que era una distancia de menos 2.5 metros, y su y es 0, por supuesto. Evalúen, una en 0 y en otra en menos 2.5x, y van a ser esos dos puntos. Y aquellos que sepan, pues esto es la ecuación de una recta que parte de este punto, del 0,4.9, pues que sería este punto de aquí, y que tiene una dirección 1,9.8 sobre 5. Sí. Pero como la x solo varía en valores negativos, pues se va a voltear el valor de esta cosa. Entonces, va a ir pues en esta dirección, pues en la dirección del vector, 1,9.8 sobre 5, pero como tiene la x puros valores negativos, pues invierte el vector y solo recorre pues esto de aquí. Geométricamente sería esto de aquí. Es lo que quiero que concluya. Sería el segmento que une el punto 0,9.5, 4.9, perdón, 0,49 con el punto menos 2.5,0, o sea, uno de estos dos puntos. Sería un segmento de recta. La trayectoria que vería el tren del tornillo sería un segmento de recta. Y ustedes se preguntarán, ¿pero cómo? Y eso era algo muy obvio, chicos. Porque eso lo sacamos en un paso intermedio. La aceleración que el tren veía del tornillo era una constante, y resultó ser, si lo revisan, lo sacamos, menos 5
menos 5 metros sobre segundo al cuadrado, coma, menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Este vector es paralelo a este que estoy poniendo, nada más que va en la dirección contraria, sería un vector como así. Y como tiene aceleración constante, y respecto al tren, el tornillo su velocidad es 0, pues va a seguir esta trayectoria. Va a seguir la trayectoria, va a seguir una trayectoria paralela a su vector de aceleración constante, porque su velocidad inicial era 0. Entonces no debería impresionarnos que en efecto el tornillo realice un segmento de línea recta también en este caso. Es la misma razón por la que en el caso anterior, cuando la aceleración solo iba hacia abajo, era un vector en vertical hacia abajo, como la velocidad inicial es 0, pues el cuerpo solo va a tener una trayectoria paralela a ese vector. Porque la velocidad inicial era 0. Siempre va a ir así. Y en este caso, como es también una aceleración constante, pero no va en esta dirección, sino en esta, pues va a realizar y su velocidad inicial es 0 respecto al tren, pues va a realizar una trayectoria así. Entonces no debería impresionarnos para nada. Pero bueno, ahí termina el problema.